Que está revolucionando el mundo de las finanzas digitales desde el sudeste asiático. Estamos en comunicación con él, que está en Kuala Lumpur. Les cuento, Tomás Di Mauro tiene 19 años, ¿sí? Está presentando allá Chatterpay, que es una innovadora billetera virtual que permite enviar y recibir dinero a través de WhatsApp usando inteligencia artificial y criptomonedas. ¿Cómo estás, Tomás? Acá Ariel, María Laura y Mica te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo andás, Tomás? Bueno, gracias por atendernos. Queríamos aprovechar, ¿no?, para que le cuentes un poquito a la audiencia cómo fue que surgió esta idea de Chatterpay y cuál es el objetivo, ¿no?, tuyo detrás de esto, qué es lo que vos venís a simplificar en un punto. Bien, buenísimo. Bueno, Chatterpay surgió a través de un hackathon, que es un formato de competencia en informática, donde uno, cuando tiene una idea de una aplicación o proyecto digital, puede llevarlo a cabo a través de estas competencias que se hacen en todo el mundo, ¿no? Y es un recurso muy importante para estudiantes o cualquiera que tenga una idea, ya que te permite aprender un montón y llevar una idea de 0 a 1, ¿no? Y bueno, eso surgió mientras yo estaba en la secundaria, me fui anotando ese tipo de competencias, me armé de un grupo que es con el que fundamos Chatterpay, y Chatterpay lo que viene a solucionar es todo el tema de transferencias de dinero a través de WhatsApp, que es una aplicación que todos conocemos, todos sabemos cómo usarlas y no tenemos que instalar nada nuevo, ya lo tenemos ahí. Y bueno, básicamente lo que permite es enviar dinero a cualquier parte del mundo con un mensaje de texto, un audio, como mandás a cualquier amigo por WhatsApp, pero en cuestión de segundos y con un costo muy muy bajo. Bien, ¿y cómo funciona el proceso, ¿no? En ese sentido, porque yo en general pienso, ¿no?, en las aplicaciones que tengo en mi teléfono, mi dinero lo tengo en mi aplicación de home banking, por ejemplo. Si quisiera utilizarlo para enviarle dinero a alguien, me imagino que ahí tendría que pasarme a las criptomonedas. ¿Cómo tendría que hacer yo para poder usarlo? Claro, funciona a través de dólar cripto, digamos. Ajá. Entonces vos lo podés cargar con más de 27 divisas y lo mismo para retirarlo. Y entonces vos tenés que decirle, vas al chat, vas a chatterpay.net, te abre el chat y ahí vas a ver un mensaje que dice quiero crear una cuenta. Entonces vos le mandás ese mensaje y te crea una cuenta automáticamente, gratis, y vos podés cargarlo con cualquiera de estas divisas. Ajá. Y transferirle a algún amigo. No hace falta que ese amigo tenga ya Chatterpay, digamos, una cuenta creada, ajá, sino simplemente que con escribirle al bot, quiero transferirle al chat, digamos, quiero transferirle $10 a, no sé, a mi mamá, sí, y eso lo va a ejecutar automáticamente. Me va a pedir confirmación, obvio, yo te voy a pasar el contacto de WhatsApp y una vez que confirmas se envía esa transferencia. Bien, y en ese caso, al receptor, ¿cómo le llega la transferencia? ¿Se tiene que hacer después una cuenta en Chatterpay para que le llegue o cómo llega a su cuenta? Le llega una notificación automáticamente, sí, que dice que tal número le envió fondos y yo los puedo usar para venderlos ahí mismo o mandarlos a otro lado. Ajá, los podés ahí, claro, los podés ahí transferir, digamos, a tu cuenta. Y bueno, justamente claro, cuando aparecen estas herramientas nuevas es que uno también se queda pensando cómo es la cuestión de la seguridad, ¿no? En el sentido de que alguien, no sé, puede agarrar, entrar a tu... Viste que pasa mucho y lo vemos muy seguido que a alguien entran y le hackean el WhatsApp, ¿no? Y de pronto alguien, tal vez a través de WhatsApp, podría tener un acceso. Me imagino que hay mecanismos de seguridad planteados para evitar que esto suceda, ¿no? Sí, hoy en día es un producto muy primitivo, estamos validando, hay un límite de transacción y demás, pero a futuro la idea es llevarlo a un sistema súper robusto, a un punto en el que casi no existe hoy en día, donde nadie puede acceder a esos fondos sin autorización tuya, ¿no? Claro. Bueno, y venía justo mientras estábamos tratando de restablecer la comunicación, estaba comentando que vos sos un estudiante que atravesaste, ¿no?, la Escuela de Educación Pública en la Técnica 5, y en ese sentido ahora claro, vemos que estás en Malasia, con apoyo de organizaciones del sistema cripto, con un cierto respaldo de organizaciones a nivel internacional. Capaz, si nos querés contar un poquito cómo fue también ese proceso en tu historia, ¿no? Y no fue de repente, porque fue un camino ajá, bastante largo, muy divertido, pero fue totalmente inesperado, sin duda, porque empecé a conocer experiencias por colegas de trabajo y demás, que es algo que nunca me habían mencionado en un ámbito educativo, y es una herramienta excelente porque me permitió recibir apoyo de estas organizaciones, una validación inicial y un soporte y un apoyo por parte de esas organizaciones para llevar la idea a cabo, ¿no? Porque por ahí uno, si lo quiere encarar solo, es mucho más difícil, porque no tenés los recursos, porque
necesitas ese feedback, esa retroalimentación por parte de gente que ya está en el ecosistema y que ya conoce, para ayudarte a llevar esa idea a realidad. Uh-huh. A través de la técnica también hicimos un montón de proyectos, muchos que nos aprendieron nos enseñaron a llevar un producto al modo desarrollador, digamos, desde la parte técnica, y los hackathons fueron una competencia que me permitió también desarrollar el lado más de llevar el producto a la gente, a las manos de la gente y que lo usen, ¿no? Bueno, veía también, leyendo la información que nos dabas, que bueno, vos desde muy chiquito, ¿no? Empezaste a interesarte por lo que tenía que ver con la programación y arrancaste con esto. Y también, bueno, veía que ahora para irte a Malasia, en un punto, tuviste que dejar trabajos que tenías para poder ir para allá y también poner en pausa un poquito los estudios. ¿Qué estás estudiando vos ahora en la universidad? Estaba estudiando ingeniería informática en la UBA. Ajá. A través de, aspiraba a estudiar eso, digamos. Estaba haciendo el CBC de la UBA a distancia, y bueno, de un día para otro me llega este mail que me dice que tenía que ir a un programa en Malasia, por ende, hubo que dejar trabajo y pausar la universidad para poder venir hasta acá y lanzar esto. Y bueno, mi interés por la informática arrancó desde muy chiquito, incluso antes de que yo supiera de que me quería dedicar a esto, ¿no? Mi entorno, ya mis amigos y mi familia ya veía que podía ir por ese lado, mucho antes de que yo lo supiera. Era como algo que me apasionó desde siempre, y bueno, lo seguí a fondo, sin importar lo que nadie dijera, y bueno, me dediqué a estudiar eso a fondo, y bueno, no siempre funcionaron todos los proyectos, algunos no funcionan, y bueno, los que funcionan hay que duplicar esfuerzos, ¿no? Claro. Bueno, Tomás, y también algo que venía leyendo acá tiene que ver con cómo se entrecruza esto con la inteligencia artificial. Me gustaría también consultarte qué rol juega la inteligencia artificial dentro de esta billetera que vos estás desarrollando, en realidad de esta forma de transferir a través de WhatsApp. Y por otro lado, también aprovecho y te pregunto, ¿cómo ves en general, ¿no?, el vínculo entre la inteligencia artificial y la programación hoy en día? Ok, bueno, el primer punto, usamos un sistema de AI multiagente, donde tenemos un agente que le damos una serie de acciones que puede ejecutar. Entonces el rol de ese agente es entender qué es lo que vos querés hacer. Si vos querés transferir, depositar y recibir una dirección, si querés ver tu balance y demás. Todo para que la conversación sea súper natural y no parezca como un bot de opciones como los que tenemos, por ejemplo, cuando vamos al soporte de un banco, que nos encontramos con un bot que nunca resuelve lo que le pedimos, ¿no? Tal cual. Y después, por otro lado, respecto a la programación, la realidad es que nos cambió el flujo de trabajo de hace un año atrás para acá totalmente. Hoy en día el trabajo es mucho más de leer código constantemente y corregir lo que uno recibe asistido por la IA, ¿no? Ajá. Y aparte se abren un montón de puertas que antes no había para desarrollar prototipos de aplicaciones, de ideas que uno pueda tener en muy poco tiempo. Claro. En muy poco tiempo vos podés hacer una idea súper básica o primitiva, pero con eso podés ir a mostrárselo a amigos y conocidos, a personas que creas que se lo podés vender y ver si realmente funciona o no. Algo que antes llevaba muchísimo más tiempo. Claro, estás como una vorágine, ¿no?, de donde aumenta también la capacidad de producir. Capaz algo que tardabas un año en hacer, ahora de pronto lo estás resolviendo en semanas o en lo que tiene que ver con un mes, ¿no? Claro, sí, o sea, se acelera muchísimo la capacidad de producir software, ¿no?, a través de IA. Bueno, Tomás, te hago una más que me interesa también ver justamente por el funcionamiento que tiene, ¿no?, lo que vos estás desarrollando. ¿Cómo ves también la situación en Argentina con, no sé, todas las desregulaciones que están sucediendo a partir de lo económico, lo que tiene que ver con las acciones que está tomando el gobierno, con la economía? En ese sentido, ¿vos te encontrabas con algún escollo a la hora de desarrollar esto con las regulaciones que había en Argentina? ¿Cómo ves la situación hoy? ¿Qué cambió? ¿Lo ves que va para bien, para mal en ese sentido, vinculado, ¿no?, a lo que vos haces? La realidad es que eso es impredecible, uno tiene que apuntar a desarrollar sin pensar en ese tema. Sí, lo que veo por ahí es que eventualmente, para nuestro caso particular, emitir tarjetas extranjeras van a ayudar un montón, y sería muchísimo más simple que emitir una tarjeta local.
y bueno, a nivel regulatorio la aplicación el sistema no influye en Argentina porque se terciariza toda la parte de verificación, por ende no habría problema con eso. Excelente, Tomás. Bueno, la verdad que es súper interesante hablar con vos y conocer también los detalles de eso, de la plataforma que estás desarrollando, así que te agradecemos un montón que te hayas tomado el tiempito de pasar por acá por nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, que tengas ahí muchos éxitos ahí en Kuala Lumpur. Muchas gracias, igualmente. Ahí lo estaban escuchando a Tomás Di Mauro. Él es un joven de 19 años que estuvo revolucionando el mundo de las finanzas a través de una innovadora billetera virtual que está desarrollando y que permite enviar y recibir dinero a través de WhatsApp.